Regresamos al recetario y se produjo una emergencia con el doctor Guerrero eh, y tuvo que salir un momento para resolver esa emergencia de un paciente. César, yo hacía la pregunta entonces, el elemento biopsicosocial, ¿cómo influye Eh, en que el psicólogo, el psiquiatra pueda hacer las intervenciones del lugar a propósito de las argumentaciones que ustedes han hecho? Ujú. No, yo lamento que Héctor tuvo que marcharse porque precisamente quería disentir parcialmente con ese planteamiento, en el sentido de que si probablemente su argumento, el que él expuso, tiene sentido desde la perspectiva individual de un especialista, también es cierto que aunque el infectólogo no tenga interés en escuchar la historia del inicio de esa patología, es cierto que el sistema de salud sí ha de tener actores que formen parte de esa captura de esa historia y uso de esa historia para entender mejor la patología. O sea, es que precisamente en el siglo XIX comienza el estudio de los factores, factores sociales o ambientales que influencian las enfermedades, cuando en la era industrial, después de la revolución industrial, se comienza a ver que los trabajadores de las fábricas enfermaban de unas cosas y los dueños de las fábricas enfermaban de otras y que no tenían las mismas patologías. Entonces, ahí comienza el estudio de los elementos ambientales y sociales acerca de la enfermedad. Entonces, existe una correlación entre los agentes patógenos y el modo de vida de la población, la forma como vive, porque en última instancia también digamos, existe una relación íntimamente dialéctica entre cómo yo vivo y de qué me enfermo, y cómo me enfermo. Es el comportamiento de las personas y de las poblaciones el que genera precisamente factores de riesgo para las enfermedades. Precisamente de eso es que estamos hablando, es decir, que frente al COVID, lo que es un tema medular es cómo se está comportando la gente. Sin embargo, a pesar de darnos cuenta de que el problema más importante es cómo se comporta la población, las medidas que se toman salen desde una perspectiva estrictamente y reduccionistamente biomédica. Y entonces estamos luchando contra un virus microscópico desde las salas de cuidados intensivos cuando la pandemia transcurre en las comunidades, en el comportamiento social de las comunidades y si no lo miramos desde ambas puntas, probablemente no vamos a encontrar nunca una resolución a esto porque estamos tratando de parar una infección que se genera por el comportamiento de las personas en salas de cuidado intensivo, ¿no? Entonces, si no lo miramos desde todos los ángulos posibles y entendemos que hay una relación sistémica entre todos estos elementos, ¿m? No vamos, es como pretender, por ejemplo, que, que el racismo el racismo lo vamos a solucionar a partir de el conocimiento de la dermatología, porque Sí, es es un verdad. problema de la piel, porque es un tema que tiene que ver con la melanina, que es un pigmento que tiñe la piel de más oscuro o menos oscuro para hacerlo más resistente a los rayos del sol. Entonces, bueno, como involucra el sol, entonces tenemos que involucrar los astrónomos también, porque entonces el sol y los rayos ultravioletas son los que influyen. Y nos estamos perdiendo el tema de que el racismo es un tema social. Entonces, ahí yo creo que tenemos que sí ampliar la mirada para poder entender
entonces cómo el terror como arma política de control de poblaciones, el terror como forma de desarticular una sociedad para poder manejarla mejor y para poder venderle, entre comillas, venderle entonces una serie de argumentos muy convenientes para determinados sectores de poder, hace que nosotros terminemos como presos de una jaula digital. Pero ¿cuál es, César, el capitalismo en términos generales? Ha necesitado, por ejemplo, esta política de terror, esta política de búsqueda del poder en función de la debacle del sistema capitalista, o simple y llanamente son grupos de poder que han decidido tener estas condiciones? Sí, es que la evidencia nos muestra hoy día, es muy palpable, que esto trasciende la ideología capitalista o socialista. Es que es lo mismo en todos sitios, ha pasado exactamente lo mismo. Es que los estados que se dicen capitalistas han usado, bueno, los medios de comunicación, la ideología para desarticular y desmovilizar a las comunidades, pero los gobiernos y estados que se dicen socialistas han usado también el miedo como forma de control social. Entonces, trasciende esto, ¿no? Es un poco más de lo que es el uso del poder por el poder mismo y la manera de controlar a la población. Pero yo a veces pienso que hay dos maneras de entender esto, y es que el uso del meterle miedo a la gente como una forma villana, una forma perversa de controlar una población, obedece a una estrategia pensada y articulada y ejecutada. Pero en otras ocasiones, el meterle miedo a una población como política de Estado obedece a la incompetencia del mismo Estado sobre cómo va a manejarse, ¿no? Y entonces recurre a lo más primitivo, que es meter miedo. Es como cuando en una familia tenemos un niño que está teniendo conductas muy inapropiadas o desadaptadas para el entorno, y los padres en su impotencia, por no saber qué hacer, por no tener herramientas, por no estar suficientemente educados sobre métodos de crianza, pues recurren a decirle, mira, si no te portas bien te voy a dar una pela y te tranco un cuarto y ya. Entonces es eso, ¿no? Es como muchas veces la forma desesperada por falta de herramientas cognitivas sobre cómo trabajar en modificación de comportamiento. Y desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la movilización de masas, y desde el punto de vista del el manejo de grupos sociales, mira, existen suficientes herramientas probadas de ingeniería social, de cambio de comportamiento a partir de intervenciones comunitarias, de formas de generar la construcción de comportamientos funcionales a los entornos donde la gente se mueve, en lugar de pretender que con este bioterrorismo, que en cierto modo incluye el bio, en este caso, incluye la perspectiva biomédica del proceso, exclusivamente, y que entonces, bueno, mira, tenemos un comité, una comisión para asesorar al Estado en materia de COVID, formada por médicos clínicos, como si, exclusivamente, como si el problema del COVID fuera un problema exclusivamente clínico médico. Y de hecho no han marginado a los psicólogos, a los psiquiatras, prácticamente en casi todas las actividades. Vamos a Bueno, una pero pausa porque me gustaría desarrollar esta parte de la intervención de psicólogos y psiquiatras con relación a la pandemia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
En Total, nuestro propósito es acompañarte en la transición energética de tu empresa, proporcionando energía más asequible, confiable y más limpia. Por eso hoy te presentamos Gas Natural de Total para Empresas, uno de los cambios de energía que buscabas para ayudarte a reducir costos y tu huella de carbono. Descubre más en total.com.do. Total, comprometidos con una mejor energía, en comparación con las energías convencionales. Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba. A las 6 de la mañana, un equipo líder en información te presenta El Rumbo de la Mañana. A las 11, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a las 12, la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5. Cambiando el rumbo de la radio. Recetario del doctor Guerrero Heredia. Regresamos al recetario y en esta mañana, como los lunes, estamos conversando con el doctor en psicología, César Castellano, con todo lo que tiene que ver con el bioterror y cómo los estados y cómo los que piensan en la estructura social han modificado nuestro comportamiento, han modificado la forma de pensar, la forma de ver, inclusive que se discutía previamente entre el miedo a la muerte, el miedo a la locura, cómo se producen estos elementos en una pandemia que ya va para los 2 años y que el mundo no ha podido superar y que en República Dominicana, César, ha salido de frente el asunto de la pobreza Claro. expresada en lo que muchos llaman este idioma que se ha creado de teteo, etcétera, etcétera, pero es el producto de que viviendo en una media casa, tú tienes que salir de ese lugar y ahí se exhibe la pobreza. Pero yo te hacía la pregunta acerca de por qué no nos han tomado en cuenta en términos de lo que es la colaboración y el manejo de política en salud mental en República Dominicana, incluyendo, César, una inauguración que se hizo en Cristo Rey la semana pasada de la detección de la violencia en Cristo Rey. ¿Cuál fue la investigación que se hizo en Cristo Rey en términos sociales? ¿Qué cantidad de jóvenes viven en Cristo Rey? ¿Cuál es la característica de la familia que vive en Cristo Rey? ¿Cuáles son todos esos elementos necesarios para saber, inclusive el límite de lo que es Cristo Rey en términos de saber dónde trabajan los jóvenes, qué hacen los jóvenes, dónde está Infotet en este programa, dónde están los muchachos, cuál es la estadística que se tiene, y escúchame que me estoy extendiendo, la estadística que se tiene con relación a los niños de Cristo Rey. No se llamó a ningún psicólogo, al menos que sepa yo, pero sí se llamaron a los supuestos influencers del vacío que están participando de manera activa supuestamente en soluciones sociales. Te escucho. Ok. Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo con la necesidad de ampliar la mirada, no solo desde la perspectiva psicológica, sino sociológica y antropológica para poder comprender mejor cómo articular una respuesta desde las políticas públicas frente no solo al COVID, sino a muchas otras situaciones. Es decir, mientras no se logró entender que para parar el dengue o controlar el dengue había que entrar en las comunidades y enseñarle a la gente que cloro untado y tanque tapado era la manera de que no se reprodujera el mosquito dentro de las casas. Íbamos a seguir pensando que para parar el dengue teníamos que tener más hospitales y más medicamentos. Entonces,
asimismo, como se ha enfrentado otras situaciones de salud, necesitamos entrar en las comunidades para primero entender, y ese entendimiento no parte de un conocimiento a priori, sino que hay que primero convivir y entender con las comunidades, que además las particularidades de cada comunidad, como bien decía, a lo mejor Cristo Rey tiene particularidades, que amerita que se comprendan las dinámicas propias de esa comunidad. Eso significa que el rol del profesional de las ciencias sociales o de la psicología en un equipo multidisciplinario como este es suficientemente amplio como para que sea considerado y considerable su incorporación a cualquier tipo de comisión para toma de decisiones. ¿A qué me refiero? Eh, la psicología tiene una rama clínica, digamos, ¿no? Que es el ejercicio del trabajo con personas que tienen algún tipo de situación, Sí. situación emocional, bueno, perturbante, que le perturba en su vida cotidiana y que, bueno, necesita superar. Pero esto es un aspecto del trabajo de un psicólogo. Entonces, la clínica es un área, pero la psicología tiene otras áreas de trabajo que intentan comprender el comportamiento en un marco más amplio que el consultorio, sino en el marco de un contexto comunitario, por ejemplo. Entonces, uno de los elementos, y cuando miramos eso, entonces estamos mirando no solo los aspectos del el tratamiento psicológico, sino que estamos mirando el aspecto de la promoción de la salud mental y los aspectos de la prevención de problemas de salud mental. En ese sentido, el desarrollo, por ejemplo, de estrategias comunitarias funcionales para prevenir el COVID, necesita necesariamente incorporar a los que hacen vida en el colmadón, por ejemplo, pero no cerrando el colmadón, sino entendiendo cómo funciona y cómo podemos dentro del colmadón cuidarnos unos a otros mientras seguimos nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos nosotros desde el colmadón establecer patrones de comportamientos funcionales que nos cuiden unos a otros mientras seguimos haciendo nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer eso en el dominó que se hace en la esquina? ¿Cómo podemos hacerlo en la gallera? ¿Cómo podemos hacerlo en el salón de belleza? ¿Cómo podemos hacerlo en el mercado? En lugar de generar terror para cerrarlo todo, como se hacía en el siglo XVII y en el siglo XVI, cuando la epidemiología no tenía las herramientas que puede tener hoy día para manejar estas circunstancias, porque en el siglo XVI tú podías cerrar. César, se nos está frizando la comunicación y vamos a esperar de nuevo la conexión, pero a mí me llenó de mucha, yo no sé si decir indignación o impotencia en conocer esto de implementación de la reducción de la violencia, como que esto es una varita mágica y que a ese joven desempleado que dejó la escuela y justamente hoy aparece en los periódicos la gran cantidad de jóvenes que desertaron de las escuelas, o sea, que no volvieron, que no Sí, están en las escuelas. Tenemos a César de nuevo. César, te tuve escuchamos. una falla eléctrica acá en la oficina. Entonces, en lugar de tener ejércitos de educadores comunitarios en nuestras comunidades, lo que tenemos es ejércitos de militares y policías armados vapuleando a la gente y acusándoles de irresponsables y metiéndoles presos. O sea, que lo que estamos hablando es que las medidas, fíjense,
y yo quisiera que las personas que nos escuchan pudieran entender la dimensión de este planteamiento como yo lo quiero transmitir. Yo no estoy diciendo que está muy bien que hayan fiestas que comiencen a las 12 de la noche y terminen a las 6 de la mañana en la calle. Lo que estoy diciendo es que ese es un síntoma de que necesitamos intervenir, pero para que eso no ocurra, pero para intervenir no tiene sentido reprimir policialmente, porque lo que va a pasar es que va a seguir ocurriendo de forma clandestina. Y muchas de esas actividades que ciertamente ponen en riesgo a la población están toleradas por las mismas autoridades sobornables. Sí. Entonces, este enfoque represor, constrictor de la voluntad, lo que lleva es a convertir en clandestina la epidemia, en convertir en clandestino el comportamiento inadecuado para la prevención, y eso hace que no se ve, pero la epidemia va a seguir transcurriendo. Entonces es como un efectismo, es una cuestión que probablemente, sí, hay que tener mano dura con estos irresponsables. Entonces alimenta un discurso de odio, un discurso de separatismo, cuando en un momento como este tenemos que alimentar el discurso de la solidaridad con los demás, tenemos que alimentar el discurso del autocuidado y del cuidado del otro, que tenemos que cuidarnos entre todos, unos a otros tenemos que cuidarnos, y tenemos que funcionar como país, como un gran equipo para acabar con esta epidemia dentro del país. Pero en lugar de eso estamos construyendo odio, estamos construyendo resentimiento. Y por eso no me voy a vacunar. Claro, entonces viene el tema de que viene la rebeldía, que es es un signo de inmadurez promovido por la inmadurez del que toma decisiones al reprimir. El poder, de nuevo el poder. El poder. O sea, un poder inmaduro que lo que busca es reprimir, genera un comportamiento muy inmaduro del que es reprimido, de ser rebelde, ¿no? Y de rebelarse contra ellos. Fíjense que en este momento las personas jóvenes, y no estoy hablando de los jóvenes que oyen reggaetón o de pop, como sea que se llame lo que esté de moda ahora, sino estoy hablando de las personas menores de 50 años, pues, de 50 años para abajo. En este momento, muchas personas no se están cuidando del COVID, se están cuidando de la policía. Y lo que están es buscando la manera de escaparse de la policía y ve cómo violan el toque de queda. Y si lo bajaron a las 3, pues entonces yo regreso a las 4 y me meto por tal calle y evado el cerco por otro lado. En lugar de pensar cómo vamos nosotros como comunidad en un día como el Día de las Madres, por ejemplo, a proteger nuestras madres y a protegernos nosotros, pero desde una perspectiva no coercitiva, sino fomentadora del encuentro social, porque tampoco es verdad que esto lo vamos a poder detener quedándonos todos en nuestras casas, porque eso implicaría que para resolver el problema de la obesidad va a haber que cerrar las panaderías. Eso no tiene sentido, Se requiere cambios de comportamiento. No es verdad que para reducir los accidentes de tránsito hay que quitarle los carros a la gente. O sea, es que no podemos controlar una epidemia metiendo a la gente en sus casas. Tenemos que controlar esta epidemia con la gente en las calles, aprendiendo a convivir de otra forma, pero conviviendo y haciendo su vida cotidiana, trabajando, reencontrándose. Las medidas coercitivas que a lo mejor pudieron haber tenido sentido en la primera fase, en el primer mes. ¿Por qué? Porque no se había diseminado, ¿verdad?, la epidemia, o no se había convertido en una epidemia, sino que eran brotes. A lo mejor en ese momento tenía sentido como medida de acción encerrar a los casos positivos y hacer testeo masivo a la población para confinar a los positivos, para evitar que se volvieran casos de transmisión comunitaria. Hoy día
un año y medio después es completamente descontextualizado seguir con estas medidas. Seguimos haciendo lo que no funciona. Como queremos bajar los números, encerramos a la gente. Y encerrar a la gente, por supuesto que va a hacer bajar los números. Porque si yo quiero que tú no tomes agua y te quito el botellón de agua, tú no vas a tomar agua. Pero cuando salgas de ahí vas a querer tomar agua otra vez, porque Pero, no y hemos hecho mucha nada. agua, y mucha agua. Y mucha agua y de manera desenfrenada. Porque no estamos haciendo estrictamente nada. Lo que estamos es encerrando a la gente. Entonces, cuando liberamos a la gente un chin, se llenan los espacios públicos de forma riesgosa, porque no se ha trabajado en la construcción de hábitos de prevención del COVID y de formas funcionales de prevención del COVID en el gimnasio, en el espacio público, en las playas, en los colmadones. Lo que hemos hecho es criminalizar al que acude a esos espacios públicos sin el conocimiento adecuado porque no se lo hemos ayudado a construir. Porque Y al definitivamente, criminalizar, así es. Porque vivir en una, como decía hace un momento, en un pedazo de casa y estar confinado en ese pedazo es sumamente imposible. La es gente una sale a la locura. calle, es una locura total. Es una locura en un contexto social donde muchas personas no viven en la casa, duermen en la casa, porque la casa está hecha como un lugar para dormir, no se puede convivir ahí porque no hay espacio y porque no hay condiciones para estar allí, con un techo de zinc que te calienta a 43 grados la temperatura dentro de la casa. La gente no vive ahí, la gente saca la silla para la calle y vive en la calle y hace vida comunitaria. Decirle que se quede en la casa es una locura que ignora completamente la dinámica social. Está visto desde una perspectiva, que es la perspectiva de quien tiene una casa suficientemente amplia con Netflix para ver televisión mientras está en cuarentena, y tiene telecable y tiene una serie de comodidades, pero no está vista desde la perspectiva del que necesita hacer vida fuera de su casa porque su casa no es vivible. Pero además el énfasis y criminalizar, por ejemplo, o exigir, y si no lo cumples eres un desgraciado. Maldito ignorante. No piensas en los demás, que te tienes que lavar las manos a cada rato cuando el agua no llega a la comunidad para bañarse. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que incorporar. No porque haya que decirle a la gente que no se lave la mano porque no tiene agua. No, es precisamente para ver, cónchale, ¿cómo vamos a lograr que llegue agua a nuestra comunidad? Porque es muy urgente que la tengamos para poder solucionar el COVID. El 52% de los hogares dominicanos no tienen agua dentro de sus hogares. Por supuesto. O sea, por supuesto. Y en ese contexto, ¿verdad? Pretender que, no, porque una vez me dijo alguien, no, han habido esfuerzos educativos porque se le dice a la gente por los medios de comunicación que se lave las manos, que use mascarilla y que mantenga distancia y que no salga de su casa si no es necesario. Bueno, ok, a lo mejor eso es necesario, pero es estrictamente insuficiente para los fines de un proceso educativo que debe incorporar el elemento informativo, que es ese, pero debe incorporar el elemento cognitivo, afectivo y conductual para que realmente haya un cambio de comportamiento en promoción de la salud. Bueno. No vamos a poder luchar contra el COVID si nuestros esfuerzos están centrados en la unidad de cuidado intensivo, en los ventiladores, en los medicamentos y en los hospitales. Ese es un eslabón importante del proceso, pero estrictamente insuficiente. Sí, lo biológico, lo biomédico es insuficiente. César, muchísimas gracias por ceder a participar con nosotros en esta mañana aquí en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Así que lamentablemente se agotó nuestro tiempo. Así que desde hoy tú estás con nosotros para que participe y nos dé las orientaciones que acaba de hacer el día de hoy. Muchísimas gracias y a ustedes nos encontramos mañana aquí en el recetario.